Bueno, si no hay más información, me gustaría dar la palabra a nuestro invitado el día de hoy, que gentilmente ha venido a dar una charla sobre presupuesto público. Él es Máximo Barreto, ahí apareció su cámara encendida, ex alumno del Magíster en Políticas Públicas, actualmente trabaja en el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay y nos va a hablar un poco de lo que es presupuesto público y impacto del COVID en su país. Muchas gracias, Máximo, por presentarte acá, por asistir a estos estudiantes y a este curso, y te dejo el micrófono abierto. También puedes compartir la imagen si gustas. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Buenas tardes, profe. Quería confirmar primero si reciben bien el audio, si me escuchan correctamente. Sí, escuchamos bien. Exactamente como Máximo. Bueno, perfecto. Antes de empezar, quería agradecer especialmente a la Universidad de Chile y al MGPP en particular por la invitación a dar esta charla. También a AXIT, como es becario, también quiero agradecerles con el buen recuerdo que tengo del maravilloso país que es Chile. Y también agradecerte, profe, por la oportunidad que hemos tenido la oportunidad de coordinar esta charla. Si me permiten, me voy a apoyar en una presentación. Trataré de no aburrirles tanto. Según coordinamos con el profesor, voy a tener 30 minutos de charla y vamos a dejar 30 minutos para preguntas y respuestas. Así que, sin más, les comparto lo que tengo preparado. También si pueden confirmarme que la ven correctamente. Ok. Sí. Perfecto. Entonces, este es el nombre del curso. El nombre que elegí para mi presentación es el de Presupuesto Público en tiempos de COVID-19, el caso de Paraguay. Como les dijo el profe, estoy trabajando en el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay. Estoy como director general del gabinete técnico, que viene a ser un cargo, sería como el asesor principal del ministro. Estoy ahí desde 2015. Y este es el contenido de mi presentación, que lo voy a repasar brevemente. En primer lugar, comienzo hablando un poco de la disrupción del COVID-19, de la COVID-19, y el impacto de la COVID en los presupuestos públicos del Paraguay. Ahí ya entramos, digamos, en materia específica. Luego algunas implicaciones a futuro, después de la pandemia, y algunas reflexiones finales. Entonces, arrancamos con la disrupción inesperada de la COVID-19. Aquí les quiero mostrar algunas predicciones que se tenían, o algunos análisis o reportes de riesgos posibles que se tenían en el año 2019. Y pueden ver en el gráfico de la derecha cómo el impacto de una pandemia estaba catalogado como una situación de probabilidad baja y de impacto bajo. Y si bien el listado que está a la mano izquierda, ven dónde está, digamos, situado la posibilidad de ocurrencia de una pandemia. Había, digamos, otras situaciones con una, digamos, estudiadas con una mayor posibilidad de ocurrencia y con un mayor impacto esperado. En primer lugar, por ejemplo, figuraba, digamos, en 2019 la posibilidad de un ataque cibernético, muy por encima de la posibilidad de ocurrencia de una pandemia, que fue lo que finalmente terminó ocurriendo. Y aquí ven estos datos ya conocidos por todos, en la cantidad de casos y la cantidad de muertes que han aumentado considerablemente, y que esta pandemia, digamos, se dieron, digamos, todos los condimentos. Un fuerte impacto a nivel social, también en lo económico y, por supuesto, en lo político. Es decir, nadie tenía en sus matrices de riesgo, ninguna empresa o ningún individuo tenía mapeado, digamos, la posibilidad de que todo esto ocurra a raíz de una pandemia. Entrando un poco al caso de Paraguay, brevemente les voy a hablar sobre la situación sanitaria que estamos viviendo el día de hoy. Estos son los casos. Si miramos el cuadro del lado izquierdo, ahí también están los demás países de Latinoamérica. En el caso de Paraguay hay más de 110.000 casos confirmados y alrededor de 2.400 muertes. Y si se fijan en el cuadro, en el gráfico del lado derecho, fíjense un poquito abajo, está un poco, no se ve muy bien, pero se da la situación de que se dispararon los casos a partir del mes de julio. Eso tiene, digamos, una explicación. Se debe a que Paraguay implementó una cuarentena muy estricta entre los meses de marzo y junio,
y a partir del mes de julio, digamos, fueron habilitándose o abriéndose la economía y volviendo a reactivar algunas actividades económicas. Y ahí, digamos que los casos se multiplicaron. Bueno, el shock de la COVID-19 afectó a la economía paraguaya por varios canales, que vamos a ver cuáles son. Seguramente esto coincide con lo que ocurrió en los demás países. En primer lugar, una dramática caída en la producción de actividades. Esto por las restricciones sanitarias que se dieron en los países, también por el cierre de las fronteras, también la rotura de la cadena de suministro. En el caso de las empresas, la merma en sus ventas e importaciones y por ende también en los ingresos tributarios del Estado. Esto afecta directamente al presupuesto público, afectó directamente al presupuesto público. También la caída en la demanda externa y del precio de los commodities. Esto afecta particularmente o impacta mucho en Paraguay, porque Paraguay, digamos, es un exportador nato de commodities. En el caso de la soja, la carne y la energía eléctrica. También disminución del comercio de frontera, lógicamente, por el cierre de las mismas. En el caso de Paraguay, esto tiene un impacto particular porque sus principales socios comerciales principalmente son los vecinos, Brasil y Argentina. Y también en otro escalón está también Chile como un importante socio comercial. La reducción drástica del turismo, esto se dio en todos los países, y la cancelación de eventos de concurrencia masiva. La pérdida, todo esto derivó también en la pérdida de empleos e ingresos de los trabajadores, particularmente también en Paraguay, por el elevado, digamos, el elevado nivel de informalidad, es decir, los informales fueron directamente afectados. Y también esto deterioró las expectativas. Ante una situación de incertidumbre como la que hubo, digamos, tienden a deteriorarse las expectativas tanto de las empresas como de los consumidores. Y también el aumento de la prima de riesgo. Esto se refiere al aumento del riesgo país, que está medido principalmente por varias cuestiones de estabilidad macroeconómica. Hay diversos factores por los cuales se califica cómo está el riesgo, cómo está un país en cuanto al riesgo país. Y aquí el entorno macroeconómico, brevemente quisiera mostrarles cómo estaba Paraguay antes de la pandemia. Y después les voy a mostrar cómo quedó después de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, Paraguay venía mostrando un crecimiento del Producto Interno Bruto en promedio del 4,1%. También una tasa de inflación relativamente baja en los últimos 15 años. La logramos mantener en un dígito, alrededor del 5%, a través de un esquema sólido de metas de inflación. Asimismo, tuvimos un 11% de incremento promedio en la recaudación tributaria en los últimos 10 años. Es decir, veníamos formalizando la economía y esto hacía que aumente la recaudación tributaria, que esto también impacta en el presupuesto público. También Paraguay tiene desde 2004 un límite de déficit fiscal por ley, es decir, que el déficit fiscal no podía superar el 1,5% sobre el Producto Interno Bruto. A esto le llamamos también balance estructural o regla de balance estructural. Y ven cómo estaba la deuda externa en ese momento, era una de las más bajas de la región, entiendo, junto con Perú y Chile. La de Paraguay estaba alrededor del 19% del Producto Interno Bruto. Y la posición neta externa en torno al 1% sobre el Producto Interno Bruto. La posición neta externa es básicamente la resta entre las reservas de divisas que tiene el país menos la deuda externa que capta el país. Es decir, teníamos más reservas que deuda en ese momento. Y el riesgo país, estábamos a un peldaño de alcanzar el grado de inversión según las principales calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings. El riesgo país básicamente el grado de inversión básicamente posibilita a un país captar endeudamiento externo en mejores condiciones en términos de tasa y plazo, y al mismo tiempo la posibilidad de atraer inversiones de impacto. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedamos después, o cómo quedaron las proyecciones después de la pandemia. Y es así como hoy tenemos una proyección de caída en el Producto Interno Bruto en torno al menos 1%. Cerramos 2020 con una baja tasa de inflación en torno al 2,2%, es decir, no llegamos a la meta del 4,5%. Esto, en cierto modo, es malo porque
existe una relación inversa entre inflación y desempleo. En el corto plazo se dio esta regla, la famosa curva de Phillips, por medio de la cual él concluye que cuando aumenta el desempleo tiende a disminuir la tasa de inflación en el corto plazo. Esto se explica básicamente por la caída en la demanda y eso, digamos, hace que los precios caigan. Y la disminución en los ingresos tributarios, que estará en torno al 6,5%. Y también una disminución de los ingresos no tributarios. Aquí vemos un claro impacto en el presupuesto público también. Los ingresos no tributarios están compuestos principalmente por las donaciones y por las regalías que percibe Paraguay por el usufructo del río Paraná de las dos represas hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá. También el déficit fiscal, recuerdan que teníamos una regla del 1,5%. A raíz de la pandemia tuvimos que romper la regla y llegamos al déficit fiscal del 7,2%. Significa que los gastos aumentaron en mayor proporción que los ingresos, los gastos del Estado. La deuda externa, que estaba en torno al 19%, tuvimos que aumentarla al 27%, es decir, para afrontar la pandemia tuvimos que endeudarnos más, y también eso provocó un deterioro en la posición neta externa, es decir, hoy tenemos más deuda que reservas. Y el riesgo país, según la información que tenemos, Paraguay mantendría su calificación hasta el momento de las calificadoras internacionales. Bueno, también la COVID-19 alteró todas las proyecciones económicas. Aquí no me voy a detener mucho, les voy a mostrar cómo estábamos antes, cómo estaban las proyecciones pre-COVID y cómo quedaron post-COVID. Y aquí tenemos el Producto Interno Bruto por el lado de la oferta. Si miramos los sectores, agricultura y ganadería, estos dos sectores en particular mejoraron su proyección por el simple hecho de que están muy relacionados al sector de los alimentos, que son bienes de primera necesidad. Es decir, ante una situación de pandemia, estos bienes de primera necesidad efectivamente aumentaron su producción y su demanda. Sin embargo, ven un fuerte impacto en todos los demás sectores. En el caso del sector de la manufactura, que corresponde al sector industrial, y principalmente en el sector del comercio y los servicios, que fueron fuertemente afectados por la situación de pandemia. Y de una proyección del 4,1% para 2020, caímos a una proyección negativa de decrecimiento del menos 1%. Y si vemos por el lado de la demanda, aquí tenemos el consumo, tanto público como privado. El consumo privado cayó fuertemente. El impacto fue muy fuerte en el sector del consumo privado, ya por el desempleo, la merma en las ventas y todas las demás condiciones que se dieron. Y, sin embargo, el consumo público aumentó por el rol que tuvo que ejercer el Estado. Y vemos ahí, en el caso de la inversión, vemos que en la inversión hubo un aumento, pero esto se explica principalmente a que las empresas, en lugar de distribuir utilidades, tuvieron que reinvertir esas utilidades para afrontar la pandemia y también a que tuvieron que meter mano a los inventarios. Ven también el fuerte impacto tanto en las exportaciones como en las importaciones. Cayeron ambas, pero en mayor medida las importaciones a causa del cierre de las fronteras. Bueno, entonces, ¿qué hicimos para paliar el impacto de la pandemia? ¿Qué hizo Paraguay ante la pandemia de COVID-19? Bueno, bien temprano, en fecha 10 de marzo, se establecieron las primeras restricciones parciales a través de una resolución que emitió el Ministerio de Salud. Aquí estas restricciones fueron en principio por 15 días. En ese momento Paraguay tenía apenas 2 casos confirmados de COVID-19 y ya salió el Ministerio de Salud con estas restricciones. Y 15 días después, el 26 de marzo, se promulga la ley, se declaró estado de emergencia a través de la ley 6524. Y si pueden leer brevemente ahí, dice que declara estado de emergencia en todo el territorio nacional y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras. Es decir, no solo declaraba el estado de emergencia y establecía la cuarentena, sino que también declaraba o establecía medidas que afectan al presupuesto público, que afectaron al presupuesto público. Entonces, ya aquí entrando un poco más en materia, ¿qué pasó con el presupuesto público de Paraguay que lo teníamos planificado pre-COVID-19? En primer lugar, a través de la Ley de Estado de Emergencia, se autorizó al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo
Se autorizó la reasignación de gastos de capital a gastos corrientes, es decir, por ejemplo, de gastos de inversión a gastos de salario. Normalmente esto está prohibido vía ley, pero a través del estado de emergencia se autorizó realizar esta reasignación de gastos de inversión a gastos de salario, particularmente para el personal de salud. Se establecieron medidas de racionalización del gasto. Aquí, por ejemplo, hubo recortes importantes en todas las partidas, en todos los objetos de gasto que tienen que ver con, por ejemplo, pasajes y viáticos, rubros relacionados con servicios de catering, por ejemplo, fueron racionalizados. También la adquisición de equipos de transporte, equipos muebles y equipos de oficina, entre otros. Entonces hubo unos recortes en esos gastos. Y se autorizaron gratificaciones especiales en contrapartida. Se autorizaron gratificaciones especiales para el personal de salud. También se autorizaron contrataciones temporales vía excepción. Esto significa que no estaba previsto, pero se tuvo que contratar más personal, particularmente en el sector de salud, así mismo como bienes y servicios. Y se autorizó el diferimiento del pago de servicios públicos como agua y luz, entre otros, y la prórroga del pago de impuestos para todos los contribuyentes. Esto también repercutió de manera negativa en el presupuesto público. Y lo que ya le venía comentando, se autorizó a través de esta ley exceder el límite de déficit fiscal del 1,5%. Veíamos que se espera cerrar en un déficit de 7,2%. Y el costo del ahorro, de ambas maneras se puede ver, de estas medidas de racionalización, fue de 324,9 millones de dólares. Esto, lógicamente, insuficiente para hacer frente a una pandemia de este tamaño, o una crisis de este tamaño. Entonces, ¿qué más? ¿Aumentamos impuestos o nos endeudamos? Aumentar impuestos en una situación de pandemia es totalmente inviable. Entonces, como Paraguay estaba con un porcentaje de deuda sobre PIB bastante bajo, se tomó la decisión de endeudar nuevamente, ¿verdad? Entonces, se autorizó la contratación de empréstitos por un valor de 1.600 millones de dólares. Después van a ver cómo está compuesto este endeudamiento. También se autorizó la reasignación de préstamos anteriores a la pandemia por valor de 390 millones. Estos préstamos anteriores estaban aún en estudio por parte del Congreso, es decir, ya teníamos el acuerdo con los acreedores, pero faltaba, digamos, la autorización del Congreso. Y los objetivos primordiales de estas medidas fueron mitigar o disminuir las consecuencias socioeconómicas de la pandemia en la población, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pago. Es decir, todas estas medidas presupuestarias y fiscales que adoptó el gobierno se basaron o tuvieron como pilares estos objetivos principales. Adicionalmente, a través del Banco Central se implementaron medidas monetarias y financieras. Por ejemplo, el Banco Central del Paraguay redujo la tasa de política monetaria del 4 al 0,75%. Ya todos veían cómo lo que hizo la Reserva de los Estados Unidos disminuyendo esa tasa al 0%. A partir de ahí, los demás bancos centrales de los países fueron tomando medidas similares. En el caso de Paraguay, esta reducción fue de manera gradual, no fue automáticamente en esa cuantía. También se liberó el encaje legal por fondos equivalentes a 959 millones de dólares. El encaje legal es un porcentaje de retención que hace el Banco Central a los demás bancos, intentando controlar la tasa de interés. Aquí se liberó el encaje para que los bancos tengan más recursos para poder conceder créditos. También se creó una ventanilla de liquidez para los bancos en caso de necesitar mayor crédito para que puedan acudir a ella y conceder los préstamos a los usuarios. Y también se autorizó la posibilidad de refinanciar, renegociar y reestructurar créditos sin que eso afecte la categoría del cliente. Esto tanto para empresas como para individuos. Y bueno, con todos estos recursos, lo que hizo el gobierno fue, a la par de que fueron autorizados los préstamos y la reasignación del presupuesto público,
se elaboró un plan de recuperación económica Ñapuá Paraguay. Ñapuá, la palabra es bastante llamativa, está en el idioma guaraní, significa levantemos Paraguay. Paraguay es un país bilingüe, para los que no lo saben, tenemos el castellano y el guaraní como idiomas oficiales. Entonces, el gobierno implementó este plan y van a ver cómo está distribuido. El primer pilar del plan fue el de protección social y acceso a seguridad social, para el cual fueron asignados 327.6 millones de dólares. El segundo pilar fue el de la inversión pública para generación de empleos en obras de infraestructura y viviendas. Ahí se asignaron más de 1.300 millones de dólares. Y el tercer pilar fue el pilar para el sector privado, de apoyo al sector privado a través de créditos y a través de la banca pública. El costo total del plan fue de 2.314.9 millones, representando un paquete fiscal del 6.5% del Producto Interno Bruto. Similar porcentaje lo tienen Chile y Perú también, en sus paquetes fiscales. Entonces aquí voy a entrar en detalle en cada pilar muy brevemente. En el caso del primer pilar, el pilar social, aquí se implementó el programa Pipibó, es otra palabra en guaraní que significa ayuda. Aquí se logró beneficiar a 1.200.000 personas. Estos eran, digamos, las personas informales que quedaron sin empleo, informal, reitero, pero que recibieron un subsidio a través de este programa. Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería recibió un fondo de 27.6 millones para apoyar a los pequeños productores del sector agrícola y también para inserción en mercados agrarios. Después tenemos otros programas. Ecoporá, otra palabra en guaraní, significa buen vivir o vivir bien. Estos son programas de transferencia condicionada. También está el programa de adultos mayores, subsidio para los adultos mayores sin empleo o que no reciben ningún otro subsidio del Estado. El programa Abrazo es un programa de apoyo a la niñez y adolescencia, entre otros. Ahí se asignaron 71 millones de dólares. Asimismo, el Instituto de Previsión Social, el IPS, recibió 50 millones de dólares para el fortalecimiento del instituto, y el Ministerio de Educación recibió 4 millones de dólares, ya que fueron suspendidas las clases, fueron utilizados las escuelas para repartir a los alumnos en situación de vulnerabilidad kits alimenticios. Entonces, esto es lo que respecta al primer pilar del plan de recuperación económica. El segundo pilar tiene que ver con la inversión pública. Aquí fue donde fueron destinados la mayor cantidad de los fondos. Y la idea era que esta inversión pública tenga impacto en el empleo y que produzca, digamos, externalidades positivas para afrontar la pandemia. Si hubo un sector que no paró durante la pandemia, fue el sector de la construcción. Ellos fueron los primeros en establecer un protocolo sanitario para poder seguir trabajando y generar empleo. Dicho sea de paso, hubo muy pocos casos de contagio en el sector de la construcción, gracias a que rápidamente pudieron establecer e implementar, digamos, a rajatabla un protocolo sanitario. Este pilar permitió generar y sostener más de 124.000 empleos. Y las obras están distribuidas por todo el país, como pueden ver ahí en el mapa. El tercer pilar corresponde al pilar de apoyo al empleo y a las empresas. Aquí fueron destinadas más de 680 millones de dólares. Principalmente, si nos concentramos en la segunda columna, vemos ahí el acceso al crédito. Lo que se hizo con estos 681 millones fue inyectar este capital a la banca pública para conceder créditos en condiciones favorables a las empresas. Bueno, aquí les voy a mostrar brevemente cómo fueron presupuestados, es decir, estos 1.600 millones de dólares de nuevos empréstitos que fueron aprobados por ley, cómo lo hemos estructurado. Aquí está la estructura, digamos, de ese endeudamiento de nuevos préstamos. A través de la emisión de bonos logramos captar 1.000 millones de dólares, esto a través del mercado financiero. También aún restan otros 370 millones de deuda en gestión. Con el BID realizamos dos operaciones de crédito, una de 160 millones y otra de 50. Y con el BIRF
el Banco Internacional de Fomento y Reestructuración otros 20 millones de dólares. Así estaba estructurado, digamos, el endeudamiento de nuevos préstamos. Y la reasignación de esos préstamos previos a la pandemia está estructurado de esta manera. Con el BIRF, dos créditos, uno de 200 y otro de 100 millones de dólares, y otro crédito más con el BID de 90 millones de dólares. De esa manera, digamos, estaba estructurada el nuevo endeudamiento que tuvimos que captar, que sirvió para financiar la implementación del plan. Y cómo fueron distribuidos estos recursos, los recursos del plan del plan Yapuma Paraguay, básicamente están en estos pilares. Para reactivación económica se destinó el 26%, 23% para el sistema de salud. En protección social fueron invertidos el 17% de esos montos. Para MIPYMES y capitalización, 15%. 13% funcionamiento del Estado, subsidio a servicios públicos 5%, entre otros. Así, digamos, fue la distribución de este presupuesto. Y hasta el momento, a la fecha, al 11 de enero, tenemos el 81% de avance en la ejecución del plan de recuperación económica. Aún nos queda un camino por recorrer y pensar, les voy a mostrar después cómo estamos viendo el futuro después del plan. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de la implementación de este plan y de los ajustes que tuvimos que hacer en el presupuesto público? En cuanto al pilar social, se dio una respuesta rápida a la pandemia y se logró la contención social, muy difícil en tiempos de crisis y de pandemia. También logramos que quede fortalecido el sistema sanitario para enfrentar al virus y recibieron subsidios 1.200.000 trabajadores independientes y cuentapropistas. También más de 300.000 familias en situación de vulnerabilidad y 150.000 trabajadores formales con suspensión de contrato. Otro tema que se había autorizado vía ley es que las empresas de Paraguay puedan suspender de manera temporal los contratos de sus empleados y el gobierno se encargaría de brindar un subsidio a estos empleados con contrato suspendido. Asimismo, el segundo pilar en la inversión pública permitió paliar el impacto del empleo y los ingresos a través de la generación, como habíamos visto, de más de 124.000 empleos. Y el pilar de apoyo al empleo y a las empresas se llegó a 42.000 operaciones crediticias en el mercado financiero, es decir, las empresas pudieron acceder a créditos en condiciones bastante favorables en términos de tasa y plazo. Inclusive los préstamos concedidos por el sector privado contemplaban un año de gracia antes de pagar la primera cuota del crédito. Y también esto permitió una gradual reactivación de actividades económicas mediante la implementación de una cuarentena inteligente, es decir, una cuarentena gradual y una cuarentena sujeta a protocolos sanitarios. Entonces, siguiendo con los resultados del plan, creemos nosotros que este plan y todas las medidas que fueron adoptadas contribuyó a que la caída en Paraguay, al igual que en otros países de la región, no fuera tan dramática. Es decir, tenemos una caída, es cierto, las principales variables económicas fueron afectadas, pero no terminó siendo, digamos, una catástrofe. Es decir, esto nos dejó, digamos, un margen de poder pensar en el corto, mediano plazo en una recuperación económica. Comentar un poco las implicaciones a futuro. Entonces, después de haber hecho todos estos ajustes, después de haber captado, después de haber aumentado considerablemente nuestra deuda externa y de haber realizado estos ajustes en el presupuesto público, entonces, ¿cómo volvemos a una senda de crecimiento y desarrollo económico? Bueno, el presupuesto general de la Nación del año 2021, que fue recientemente aprobado por ley, es decir, el presupuesto de este año, contiene estrategias que buscan impulsar la recuperación económica y social del país. Es bastante austero, por cierto, ya que presenta también un ahorro de 140 millones de dólares a través de los recortes que vamos a venir haciendo en gastos superfluos. También se incorporan necesidades prioritarias de gasto que el país debe asegurar para garantizar la atención de salud, la protección social
y la reactivación económica. Estas premisas se sustentan en un enfoque de gestión por resultados muy importante, y para hacer posible llevar adelante este impulso, va a ser necesario elevar el límite del déficit fiscal al 4% del PIB. Es decir, el año pasado tuvimos que romper esa regla. En lugar de 1,5 tuvimos que romper y autorizar que eso se eleva al 7, pero ahora tenemos la propuesta de hecho, vía ley, elevar ese límite al 4% con carácter transitorio durante 4 años. Es decir, durante 4 años vamos a permitir que nuestro déficit fiscal llegue al 4%. Pero al mismo tiempo vamos a implementar un plan de convergencia fiscal para volver gradualmente al tope del 1,5% en los próximos 4 años. Entonces, esto es lo que tenemos pensado en términos presupuestarios para poder volver gradualmente a los niveles de antes. ¿Y cuáles son las prioridades de este presupuesto 2021? Un fortalecimiento, seguir apoyando e impulsando el fortalecimiento del sistema de salud con una fuerte inversión en infraestructura, en equipos, en medicamentos y también en incremento del personal de salud. Es decir, a raíz de esta crisis vemos nosotros que es necesario que definitivamente y de una vez quede fortalecido nuestro sistema de salud. Asimismo, el funcionamiento más eficiente de la administración pública, es decir, lo que nos va a permitir a nosotros volver a nuestro balance estructural va a ser la reducción de gastos superfluos del Estado, también la implementación decidida del presupuesto por resultados y también la evaluación de la gestión, ¿verdad? Lo que creo que es la clase del día de hoy, se trata de evaluación, ¿no? Y también el sistema de protección social y recuperación del mercado laboral. Van a continuar los niveles de inversión pública, la construcción de viviendas y la generación de empleos de calidad, es lo que esperamos. Y también un factor muy importante para nosotros que viene quedando, digamos, que venimos quedando en deuda con la calidad de la educación. Nos permitió también la pandemia incorporar tecnología y ver las facilidades que realmente ofrece la incorporación de tecnología en las escuelas y colegios. También la necesidad de capacitar al cuerpo docente y evaluar su desempeño. Entonces, estas son las prioridades del presupuesto para este año. Y para ir cerrando mi presentación del día de hoy, quisiera dejarles unas reflexiones finales, también para dar paso a sus consultas o dudas. ¿Qué es lo que aprendimos nosotros acá en Paraguay a raíz de esta pandemia, de esta situación? En primer lugar, que es muy importante tener una visión compartida y colaboración. Ahí tenemos que articular y coordinar esfuerzos con una visión de largo plazo. Es muy importante involucrar a los demás actores, sector privado, sector público y sociedad civil, para poder compartir el reto que supone una crisis como la actual. Y todos tienen algo que aportar, más aún en un contexto de crisis. También muy importante la agilidad y flexibilidad en este tipo de situaciones. Actuar con agilidad a pesar de no tener toda la información. Una acción rápida resultó muy favorable para Paraguay. Recuerdo una frase que acuñó el ministro de Salud, o que mencionó, mejor dicho, el ministro de Salud. Él dijo en su momento, bien temprano en el mes de marzo, que la experiencia era una mala maestra. Lo que quiso decir ahí fue que no esperemos que el impacto o el golpe nos llegue, veamos ya lo que está ocurriendo en otros países y reconocer también que nuestro sistema de salud no estaba preparado. Entonces tuvimos que actuar con agilidad y flexibilidad. Y que luego se pueden hacer, es decir, actuemos rápido, con agilidad y flexibilidad, y luego podremos hacer los ajustes correspondientes, ya que el entorno es volátil, incierto, complejo y ambiguo. La flexibilidad es bastante clave. Y también muy importante, la comunicación. La comunicación es más importante aún cuando no se tienen todas las respuestas que cuando se tienen. Se requiere visión, transparencia y honestidad y claridad. Muy importante, y más aún cuando hablamos de presupuesto público. Muy importante comunicar a la población qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan y cuál es la realidad. Y por último, resiliencia a nivel organizativo, institucional y social. Es decir, esta crisis debe ayudarnos a nosotros a prepararnos, a trabajar en ser más resilientes.
y no solo recuperación, sino también ver la oportunidad de transformar nuestros países y nuestras economías. Entonces, bueno, con esto, estas son las reflexiones que quería dejarles. Espero que les haya resultado muy interesante mi presentación, el caso particular de lo que hicimos en Paraguay y de lo que ocurrió en Paraguay. Así que muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra, profe. Muchas gracias, Máximo. Interesante, muy completa y muy clara la presentación. Así que sin más, quiero dejar abierta la palabra a los estudiantes si hay dudas, consultas o comentarios sobre lo que presentó Máximo. Yo tengo una consulta. Jimena, adelante. Sí, bueno, primero felicitarle a Máximo por la presentación. Realmente bastante interesante el caso paraguayo en cómo se enfrentó la crisis sanitaria de la COVID. Y solo lo que me queda es dos preguntas. La una es si es que Paraguay maneja algún fondo gubernamental o algún fondo común que sirva para algún tipo de emergencias, y si se lo utilizó en este caso, en el caso de la pandemia. Y la segunda es cómo se ha pensado que estos retos que tienen a futuro, por ejemplo, en temas de salud, de educación y de reactivación económica, por el lado de los ingresos. O sea, se busca nuevamente tener deuda, o se está buscando alguna fuente de ingresos para poder financiar lo que se requiere para fortalecer principalmente el sistema sanitario. Gracias. Bueno, Ximena, muchas gracias por la consulta. Bueno, realmente no contábamos con un fondo de emergencia como para una crisis como esta. Es por eso que tuvimos que, en primer lugar, reasignar los gastos que estaban previstos en el presupuesto público. Vimos que esa reasignación, digamos, no llenaba las expectativas, es decir, no fue suficiente. Entonces ahí, como consideramos que teníamos un nivel de deuda bajo, entonces fue que decidimos rápidamente salir al mercado exterior a captar crédito. Ahí fue muy importante la colaboración del Banco Interamericano, del Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, y también muy importante la emisión que hizo Paraguay de bonos soberanos. Es decir, ya hace un tiempo que venimos manejando buenas tasas y mucha demanda con respecto a los bonos del Estado paraguayo. Entonces, con eso tuvimos que, fue necesario realizar esas acciones para poder, digamos, fondear este fondo de emergencia, que reitero que no lo teníamos. Y como vieron ahí, un porcentaje importante fue destinado directamente al sistema de salud y otro porcentaje para la reactivación económica. También tuvimos ahí una complicación muy importante por el elevado grado de informalidad, que se hizo más patente aún, es decir, dado el elevado grado de informalidad tanto de individuos como de empresas, fue muy difícil para ellos, por ejemplo, recurrir al mercado financiero a captar crédito. También tuvimos ahí que relajar algunas exigencias por parte del Banco Central para que esto sea posible. Y con respecto a tu segunda pregunta, la idea es focalizar más los recursos públicos. Es por eso que hemos presentado un presupuesto 2021 bien focalizado y bien austero en cuestiones específicas. También se han realizado recortes muy importantes en las bonificaciones, por ejemplo, en las horas extras de funcionarios, menos presupuesto para los viajes. Había otros servicios, por ejemplo, de catering, el gasto en servicios en provisión de combustibles, en adquisición de equipos, y también aprovechamos la pandemia para aumentar los niveles de formalización. Eso nos va a permitir también ampliar la base tributaria y esperamos con eso, en el mediano plazo, intentar volver a los niveles de antes de la pandemia. Alex, levantaste la mano, adelante. Sí, gracias. Excelente su disertación, don Máximo. De verdad le agradezco compartirlo con nosotros. Tengo una pregunta. Me llamó la atención en el cuadro que usted nos mostró acerca, bueno, el cuadro comparativo de Paraguay con Sudamérica y total de Américas, ¿verdad? En donde
muestras que efectivamente los casos del coronavirus subió algo exponencial en el mes de julio. Casualmente me llamó más la atención cuando usted lo presenta porque en mi país, alrededor de entre mayo y junio más o menos, nosotros estábamos tomando como modelo y se estaba alabando todo lo que la actuación de su país en lo que era contención al coronavirus, ¿verdad? Entonces, que ustedes no habían llegado ni a 1000. Se lo digo porque al inicio, ¿verdad? Se presentó como un modelo, todo un modelo aquí en América, ¿verdad? Conociendo muy bien la situación, pues, europea y también de Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que les faltó ahí? Porque me imagino que cambiaron algún tipo de restricciones, etcétera, y de eso les ha generado mayor, mayor inversión en lo que es salud pública, ¿verdad? Otro tipo de servicios, ¿verdad? Porque ustedes venían muy bien desde el inicio de la pandemia y después se les elevó exponencialmente. A ver si nos puedes compartir ahí. Gracias. Sí, muchas gracias, Alex, por la consulta. Efectivamente, los primeros 3 meses, 4 meses mejor dicho, marzo, abril, mayo y junio, implementamos unas medidas muy restrictivas que fueron respetadas también estrictamente por la población. Luego de 4 meses, ya también hubo mucha presión por parte de las empresas, por parte de todos los sectores de que querían, digamos, retornar a sus actividades. Es decir, querían establecer protocolos, querían volver a la actividad económica. Esto básicamente porque se perdieron los ingresos y eso genera una dificultad, afecta directamente al bolsillo de la gente, ¿verdad? Por decirlo en coloquial, ¿verdad? Entonces recibimos una presión muy importante por abrir la economía, por habilitar las actividades económicas. Entonces fuimos reabriendo sectores económicos, comenzando por los más básicos, yendo a los los ya más específicos. Hasta hoy, digamos, el único sector que sigue un poco rezagado es el sector de entretenimiento, al igual que turismo, pero ya todos los demás ya se han reactivado en un elevado porcentaje. Entonces, eso también provocó, digamos, que aumenten los casos al aumentar el contacto, al aumentar la circulación. Entonces, ya no fue más difícil controlar también la conducta de la población. Y por otro lado, si bien hemos asignado muy bien los recursos para fortalecer el sistema de salud, la ejecución presupuestaria también, una cosa es la reasignación, pero otra cosa es la ejecución, ¿no? Entonces ahí sí que tuvimos algún rezago por dificultades en las compras públicas. También recordarán que el mercado internacional se libró como una batalla para la adquisición de los insumos médicos. Inclusive hubo una competencia entre países, se confiscaron cargas que tenían otro destino, fueron ocurriendo ese tipo de cosas y si bien no tuvimos una gran manifestación pública solicitando reabrir la actividad, tuvimos pequeñas manifestaciones y sí mucha presión mediática por habilitar nuevamente las actividades. Entonces yo creo que la suma de todos esos factores terminó afectándonos de manera considerable en el aumento de los casos. José Villagómez pidió la palabra. Gracias, Jacob. Felicitando a Máximo por la presentación. Realmente es una gestión excelente la que han hecho en Paraguay en cuanto al manejo económico durante la pandemia y obviamente que eso ha afectado a todos los países del mundo. Sin embargo, hay algunos que han sido más afectados que otros, que no es el caso de Paraguay. Yo quería resaltar la importancia que tiene la toma de políticas contracíclicas en momentos recesivos como los que se está viviendo ahora. Me pareció muy interesante el manejo de la no elevación de tributos en esta fase recesiva de la economía que han tomado como medida en Paraguay. Y quería preguntar a Máximo, en todo este contexto de que tú mencionas
de tener una visión, de tener honestidad y transparencia, ¿qué medidas se están tomando o ya se tomaron en Paraguay para el combate a la corrupción y la gestión con transparencia en cuanto al presupuesto? Muchas gracias, José, por la consulta. Sí, efectivamente, si hay una crítica que ha recibido el gobierno es el tema de la corrupción, ¿verdad? Y la gestión eficiente y transparente de los presupuestos públicos. Y lo que hemos hecho en ese sentido es involucrar a otros actores, como por ejemplo la Contraloría General de la República, a quien se ha encomendado seguir minuciosamente la ejecución de estos recursos. Asimismo, todas las instituciones en sus páginas web han habilitado accesos para la población, para la ciudadanía, donde pueden revisar o monitorear exactamente cómo se gastan los recursos, es decir, qué bienes estamos adquiriendo, qué cantidad de personal se ha contratado, inclusive hay un listado de quienes fueron beneficiarios de los subsidios. Todo eso hoy está como acceso a la información pública. Entonces esperamos, la idea fue construir confianza, porque la necesitamos en un contexto de crisis, muy importante la confianza y la transparencia. Entonces son esas medidas las que hemos implementado. También algún hecho de corrupción hubo, como ocurre, digamos, en todos los países, en mayor o menor medida, y el gobierno se ha asegurado de tomar las medidas correctivas inmediatamente. Es decir, cuando se trata de crisis, se intentó que la justicia, en caso de ocurrir un hecho de corrupción, actúe rápidamente y también estableciendo penas ejemplares. Inclusive también se establecieron sanciones para aquellas personas que no respetaban la cuarentena. Por ejemplo, aquellos que, hubo muy pocos casos, pero hubo casos de personas que cuando fue la época de cuarentena total, organizaron algunas actividades multitudinarias, entonces fueron multadas. Entonces, demostrando con acción, con estas medidas, creo que hemos mejorado la imagen. Aún así, falta mucho por hacer. Estaban a Laura y después Maximiliano Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y muchas gracias también por compartirnos esta experiencia del caso de Paraguay. La verdad es que encuentro todo bastante interesante. Yo tenía una pregunta para Máximo. ¿Cuáles podría decirnos que son las 3 principales medidas de recuperación económica? Ya que veo que en uno de los gráficos que nos presentas es la proporción representada a nivel presupuestario. Bueno, las principales medidas para la recuperación económica, separando, digamos, todo lo que tenga que ver con el ámbito sanitario, que nosotros hemos implementado, fueron básicamente 3. En primer lugar, un obstáculo para nosotros inicial fue el elevado grado de informalidad. Entonces hemos puesto especialmente énfasis en la formalización de las empresas y de los empleados, principalmente porque en la crisis se vio, digamos, los beneficios que trae ser formal, porque los informales, por así decirlo, en un mundo de informalidad es imposible captar crédito, por ejemplo. Entonces, trabajamos, digamos, específicamente en promover la formalización, en tratar de registrar a los beneficiarios, a las empresas que solicitaban crédito. La otra es el acceso al crédito. Fue muy importante, por ejemplo, el diferimiento de pago de cuotas, el hecho de otorgar a las empresas la posibilidad de reestructurar y refinanciar deuda. También bajaron considerablemente las tasas de interés para que estas empresas puedan captar esos créditos de contingencia. Y lo otro también fue que para poder activar la economía, impusimos ciertas condiciones a las empresas. Es decir, cada sector, para volver a trabajar, debió presentar un protocolo sanitario y cumplirlo a rajatabla. Es decir, si pudimos reactivar el 90% de las actividades fue porque hoy están implementando un protocolo sanitario. Más allá de que
subieron los casos a partir del mes de julio, pero eso ya, digamos, escapa al control. Tampoco es que subió masivamente, sí aumentó con respecto a lo que estábamos al inicio. Entonces fueron esas tres: atacar la formalización, el acceso al crédito y la reactivación con protocolos sanitarios. Muchas gracias. Otra pregunta que tengo que también me interesa bastante es el tema de los subsidios. Creo que en esta misma gráfica a la que me refiero, pues es un espacio muy chiquitito, me parece que es del 5%. Y yo quisiera saber, en subsidios a servicios públicos, ¿a qué servicios públicos se han aplicado? Por ejemplo, aquí tenemos un subsidio a la energía eléctrica. ¿Cómo están manejando el tema de los subsidios en servicios públicos? Sí, efectivamente, los subsidios fueron otorgados en energía eléctrica y en la provisión de agua, en particular en esos dos servicios básicos. Y lo que se hizo fue diferir por un año el pago de estos servicios y una vez transcurrido ese periodo, otra vez ese pago se está realizando de forma financiada. Es decir, no pagar de una vez, sino, y esto sin intereses. Es decir, esas fueron las medidas que tomamos de subsidio a los servicios básicos específicamente. Diferir por un año todos los servicios básicos y también el pago realizarlo de manera con financiamiento. Muy bien, muchas gracias. Felicidades. Maximiliano, tu consulta. Muchas gracias, profesor. Máximo, ¿qué tal? Como compatriota, antes que todo, yo quería felicitarte por la excelente exponencia. Se nota tu capacidad de conocimiento y me enorgullece que estés al frente de una entidad pública. Eso hace que jóvenes, tanto como yo, que yo sé como mis compañeros que son de otros países también, se sintieron motivados y la información fue bastante clara. Y como paraguayo, obviamente quería dar la salvedad de todo lo que vos mencionaste. Ya sabe el profe y los compañeros que cada vez que tenía la oportunidad de hablar y comentar lo que estaba sucediendo en el Paraguay, yo lo comentaba, pero esta tarde vos nos expusiste con términos técnicos y con números más claramente todo lo que vino sucediendo. Entonces doy fe de que todo lo que mencionó Máximo es así como vino aconteciendo en el Paraguay. Y quería consultarte un poquitito también. Sabrás que el presidente promulgó la ley de compra de vacunas contra el COVID, una ley que en teoría debería acelerar la gestión para la compra, porque sabrás, y mencionaba también yo, que nuestro sistema de adquisición o de por ahí de contratación pública es un poco lento. Entonces, lo que en teoría esta ley debería hacer es negociar con mayor velocidad, porque habla de negociar directamente de gobierno a gobierno o con farmacéuticas internacionales. Entonces, mi consulta sería si eso realmente sería un poco más rápido la forma de adquirir esto. Creo que se te cortó la última parte, Maximiliano. Sí, te decía nomás, Máximo, si efectivamente esta ley va a acelerar en la práctica, porque nosotros en nuestra aplicación generalmente queremos adquirir algo que es como muy lento, y si esta ley recientemente promulgada realmente va a ser efectiva a la hora de adquirir o de negociar de gobierno a gobierno o con las farmacéuticas internacionales. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por los conceptos primero y también por la consulta, que es muy importante. Efectivamente, comentaba también yo que si bien hicimos una muy buena asignación y distribución de estos recursos, tanto de reasignación presupuestaria como de préstamo, después tuvimos algunas dificultades en el proceso de ejecución del presupuesto. Y por varios motivos. Uno de ellos que tuvimos una gran dificultad, por ejemplo, de adquisición de los insumos médicos. Recordarás el proceso de adquisición de camas hospitalarias, que terminó anulándose ese proceso, tanto por sospechas de corrupción, pero también por extrema burocracia en el proceso de compras públicas, tal como mencionaste. Entonces la idea es que superar justamente esos obstáculos y estar preparados para cuando llegue el momento de adquirir las vacunas. Estimamos nosotros que ese momento sería en el mes de abril o mayo,
particularmente, ojalá antes. Esperábamos nosotros ya arrancar el año con eso, pero no se pudo, entonces ahora esperamos que, según mensajes del Ministro de Salud, eso ocurriría en el mes de abril o mayo, ¿verdad? Entonces la idea fue agilizar, establecer una suerte de canal verde para la compra pública relacionada a la adquisición de vacunas. Entonces sí, el objetivo es ese. Efectivamente, esperamos que esta compra sea lo más rápida posible una vez que esté disponible el producto, valga la redundancia, remarcar eso. Y también, tal como sabrás, las primeras dosis van a ser destinadas a la población de riesgo. Es decir, no vamos a poder en la primera compra acceder a la vacuna para toda la población de Paraguay, pero sí atendiendo con prioridad a los que están en grupo de riesgo. Excelente. Muchísimas gracias, Máximo. ¿Alguna última consulta? Porque estamos ya en el tiempo. Sí, acá, Máximo, buenas tardes, muchas gracias por tu presentación. Yo soy Nicolás de Chile. Y bueno, tú conociste Chile, estuviste un tiempo acá. Y nosotros acá en Chile siempre se critica a los gobiernos, ya independiente de su color político, que de repente reaccionan tarde a los eventos, bueno, a los eventos inesperados. En Chile tenemos varios, pero una pandemia sabemos que fue mundialmente a todos, los pilló por sorpresa, hasta los países mejor preparados, más desarrollados. En ese sentido, pasando 10 meses de la pandemia y con el aprendizaje que has tenido al respecto, ¿cuál es tu, entre comillas, autocrítica de los temas que tal vez no respondieron a tiempo, los temas tal vez que ustedes podrían haber hecho algo más por su gente? No sé, tal vez, te lo digo como un paralelo, acá muchos subsidios llegaron, pero llegaron tarde y la gente muchas veces se quejó que no podía quedarse en sus casas porque no tenía para comer, por ejemplo. No sé si en el caso de ustedes vieron situaciones parecidas. Yo sé que ustedes son una población un poco más chica que la de Chile y tal vez eso les da mayor nivel de maniobra. Pero de todas formas, ¿cuál es tu evaluación a 10 meses de la pandemia? ¿Qué cosas crees que se pudieran haber hecho mejor? Y de aquí en adelante, ¿cuáles crees que son los dos puntos que hay que estar como Estado más presentes, hay que estar o tal vez evitando alguna posible crisis? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la consulta, Nicolás. Bueno, efectivamente, la población de Paraguay es igual a la de Santiago, por ejemplo, de 7 millones. Entonces, todo el país es comparado solamente con una ciudad. Pero lo que podíamos haber hecho mejor es, efectivamente, si bien el ámbito de la salud quedó fortalecido, yo pienso que debimos haberlo hecho antes, ¿verdad? Para soportar aún mejor un embate como este que tuvimos. Por otro lado, como consultó tu colega hace rato, Paraguay no tenía un fondo de emergencia, por ejemplo. Entonces lo hubiéramos tenido. A partir de ahora ya no nos puede faltar, por ejemplo. Y por otro lado, que tampoco teníamos un plan de contingencia o un plan de continuidad de negocio, como se llama en el ámbito privado, ¿no? Entonces, a nivel país no lo teníamos. Vieron también en esa evaluación de riesgo, si bien estaba contemplado como de baja probabilidad de ocurrencia, estaba contemplado el riesgo de pandemia. Nosotros no lo teníamos contemplado. Entonces yo creo que ahora digamos, esa debilidad que tuvimos es el momento en que la estamos viendo como oportunidad. Definitivamente, hoy debemos tener un servicio de salud comparable con los mejores del mundo. Para eso hemos de trabajar, ese debe ser el objetivo. También establecer protocolos o planes de contingencia. Ya no nos puede volver a ocurrir una situación similar, ya sea por pandemia o por cualquier otro tipo de ocurrencia. Debemos quedar preparados con planes de contingencia, con planes de continuidad del negocio a nivel país. Entonces yo rescataría esos factores, ¿verdad? Que yo creo que también probablemente ocurrió algo similar en Chile. También algo que venimos mencionando también con las consultas de tus colegas, el proceso de compras públicas debe ser más rápido para poder responder a este tipo de exigencia, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que nosotros queremos mejorar. Bueno, démosle el agradecimiento a Máximo. Sí, fue muy interesante, buenas preguntas, buen debate, buen nivel técnico, así que le damos acá un aplauso virtual a nuestro invitado y agradecemos su disposición y buena disposición para estar en el curso. Así que muchas gracias, Máximo. Sí, te vamos a pedir que nos envíe la presentación para dejarla disponible con los estudiantes.
Muchísimas gracias, profesor, también a los participantes. Realmente fue un honor y un gusto participar en esta charla y espero que les haya servido y con gusto también les distribuyo la presentación. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, quiero tomarme unos 5 minutos